Ya está grabando. Buenas tardes, estimados compañeros, docente. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre el reconocimiento y sucesión de estados. Los integrantes de este grupo, en el orden que vamos a participar, está el compañero Daniel, Daniel Moncada, Dania Portillo, Cristian Elvir y su servidora Reina López. Los dejo a continuación con el compañero Daniel Moncada. Buen día a todos, compañeros y abogados. Yo les vengo a hablar sobre lo que es el reconocimiento de estados. El reconocimiento de estado es la institución jurídica de derecho internacional público por medio de la cual uno o varios estados, después de examinar el nacimiento de un nuevo estado o el establecimiento de un nuevo gobierno o la situación de grupo de rebeldes o la de un gobierno en el exilio, aceptan el nuevo estado de cosas expresa o tácitamente para todos los efectos internacionales correspondientes. Puede decir también, Max Sørensen define el reconocimiento de un estado, un acto unilateral por el cual uno o dos o más estados declaran, admiten tácitamente que ellos consideran en estado con los derechos y deberes derivados de esa condición, una política que existe de hecho y que se considera a sí mismo como estado. El reconocimiento de estado implica entre el estado reconocido y el que reconoce establece un mínimo de cooperación activa. El reconocimiento se desarrolla dentro de los límites implícitos de su naturaleza discrecional, voluntaria y relativa, produciendo efectos exclusivamente entre los estados que reconocen y el reconocido, ya que, como se ha dicho, y el reconocimiento es discreción de cada estado, no influyendo en las relaciones con terceros estados. En las clases de reconocimiento tenemos, primero, desde el punto de vista del número de países que haga el reconocimiento, que son individual y colectivo. El individual solo lo realiza un estado. El colectivo, el que practican conjuntamente varios países. Número 2, desde el punto de vista de forma de hacer el reconocimiento, que es expreso y tácito. El expreso implica una manifestación de voluntad claramente emitida para externar el criterio del Estado en el sentido en el que otorga el reconocimiento. El tácito se deduce a la conducta de Estado, aunque no declara literalmente que otorga el reconocimiento. La conducta que despliega permite deducir que existe ese reconocimiento. En el número 3, tenemos desde el punto de vista de tiempo en el que se produce el reconocimiento, que es oportuno, demorado y prematuro. El oportuno se produce en el momento más idóneo, sin producir esperas injustificadas. En el demorado, aquel que no se produce cuando ya hay elementos objetivos suficientes para que se otorgue y se retarde injustificadamente para el Estado. El prematuro es aquel que, por implicar una situación ventajosa para el Estado que otorga el reconocimiento, da lugar a anticipar resultados aún inciertos. Pasamos a la siguiente. El número 4, desde el punto de vista de la exigencia de contraprestaciones, que pueden ser libres y condicionados. Libre es aquel en que el Estado otorgante lo da sin exigir determinadas contraprestaciones, y el condicionado es cuando el Estado otorgante del reconocimiento de manera ventajosa pretende que se le den contraprestaciones pactadas. Desde el punto, número 5, desde el punto de vista que haya o no solicitud de reconocimiento, tenemos el oficioso y el solicitado. El oficioso es aquel que se otorga sin que medie una solicitud para que el reconocimiento se produzca. Y el solicitado es aquel en que el Estado, gobierno o el grupo interesado solicita que se emita el reconocimiento. Número 6, tenemos desde el punto de vista del carácter provisional o definitivo, puede tener un reconocimiento, ya puede ser de facto o de jure. De facto es provisional y está sujeto a que las condiciones de quien se ha recibido el reconocimiento mejoren, o de empeorar la situación, este puede retirarse o desaparecer automáticamente. El de jure es definitivo y no requiere ya otro ulterior reconocimiento.
El número 7, tenemos que desde el punto de vista del objeto o materia del reconocimiento, este puede ser de Estado, de gobierno, de facto, de gobierno de jure, gobierno en exilio, insurgencia, beligerancia, independencia o nación. Sigamos con la otra. En las teorías tenemos las teorías del reconocimiento del Estado, tenemos la declarativa y la constitutiva. El reconocimiento en la declarativa no es un elemento esencial para la existencia del Estado. Este existe como sujeto de la comunidad internacional aún sin ser reconocido por otros estados. Y la constitutiva, el Estado solo adquiere la categoría de sujeto de la comunidad internacional hasta que se produce el reconocimiento por otros estados. Dame la otra, compañero. Los efectos del no reconocimiento de Estado no tiene carácter de sujeto de la comunidad jurídica internacional y derecho internacional y se le está negando el ingreso jurídico a la comunidad de países que se rigen por el derecho internacional. Este no está en condiciones de celebrar tratados internacionales y de ejercer activa y pasivamente el derecho de delegación. Si el Estado existe en lo interno, geográficamente histórico, sociológico y político, habrá un Estado que lo reconozca y con eso tendrá de carácter sujeto a derecho internacional público. El no reconocimiento parcial por otros estados no le restringe su calidad esencial de sujeto del derecho internacional, aunque sí le deduce su posibilidad de acción como sujeto de derecho internacional. La división del mundo en bloques hace una resistencia de los bloques ya afiliados, lo cual limita al nuevo estado, al nuevo estado su reconocimiento. Para agregar, aparte de estos efectos de no reconocimiento, el reconocimiento de Estado es un acto discrecional que se realiza un Estado frente a una realidad externa preexistente. Es decir, el reconocimiento por parte de otros Estados no es una condición necesaria para la existencia de un Estado, siendo únicamente una declaración de voluntad de mantener unas relaciones de cooperación. La relatividad del reconocimiento también sirve como protección ante la utilización con fines políticos del reconocimiento, como por ejemplo el reconocimiento en casos de guerra civil o movimientos de liberación colonial. La utilización del reconocimiento con fines políticos es una práctica muy extendida y en ningún caso determina la existencia o inexistencia de un Estado que produce por sí misma a efectos jurídicos. También aunque el reconocimiento no determina la existencia de un Estado, las relaciones de cooperación plenas sí requieren de reconocimiento mutuo. Además, el reconocimiento de un Estado, este refuerza su personalidad jurídica internacional, incluso respecto de aquellos Estados que no lo reconozcan. Lo dejo con mi compañera, perdón. Muchas gracias, Daniel Moncada. Le damos la palabra a nuestra compañera Dania Portillo. Buenas tardes, abogado. Voy a hablar acerca del reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de gobiernos se produce cuando en un Estado ya existente y reconocido hay un rompimiento del orden constitucional. Solo tiene lugar cuando el gobierno se instala en violación de sus normas constitucionales. Esto, si vuelve, compañero, porfa. Si vuelve a la anterior. Esto a lo que se refiere es que en el reconocimiento de gobierno lo que se quiere dar es cuando hay una violación en la constitución de un Estado, entonces lo que se requiere es reconocimiento de gobierno, por ejemplo, cuando se instala una dictadura o golpes de Estado. Ahora sí, continúa la siguiente diapositiva. El reconocimiento de gobiernos opera en las siguientes situaciones. Cambios habituales de gobiernos, que es en el reconocimiento, está implícito en las felicitaciones hechas al nuevo gobierno. Y en cambios violentos por un golpe de Estado, lo que les decía, de un golpe de Estado o una dictadura, o un cambio anticonstitucional. En un tal supuesto, el reconocimiento no debe ser prematuro. Así, los estados deben cerciorarse de que el nuevo gobierno ejerza un dominio efectivo sobre la población y el territorio en el cual se asienta. El reconocimiento de un nuevo gobierno se discute su forma de gobierno.
Esta es diferente al al reconocimiento de Estado, ya que en el reconocimiento de Estado, el reconocimiento de un gobierno está junto con el reconocimiento de un Estado. La diferencia entre ambos cuando se tiene que hacer un reconocimiento de un gobierno es cuando, por ejemplo, cuando están los golpes de Estado o la dictadura, que tiene que pronunciarse un nuevo poder en cómo se va a gobernar el Estado. La negativa a reconocer se basa en la creencia en que el nuevo gobierno no ejerce un control efectivo del territorio que pretende regir. Es exactamente cuando ocurren los golpes de Estado. Y con el fin de evitar estos equívocos, algunos gobiernos han adoptado la política de no reconocer nunca gobiernos. Gracias, los dejo con mi compañero, compañera. Muchas gracias, Dania, por tu participación. Le damos la palabra a Cristian Elvir. Bueno, buenas tardes, abogados. Abogado, perdón. Yo voy a continuar con el tema de lo que es modificación del territorio. Podemos decir de que se ha estimado que si las modificaciones territoriales no abarcan la totalidad del territorio nacional, no afectan la permanencia ni la identidad de un Estado. Esta axioma concuerda con el principio de flexibilidad fronteriza, según el cual, en caso de una variación territorial, solamente se modifica el segmento de aplicación de los derechos y deberes públicos, pero la existencia del Estado como tal se mantiene intacta. Sin embargo, para poder aplicar esta norma es indispensable que exista un territorio, o sea, un espacio en el que tenga validez, el ordenamiento jurídico estatal. Ello, pues es una parte de la doctrina asegurar que la identidad de un Estado perdura únicamente mientras su territorio no sufra una pérdida total o de extrema magnitud. Podemos decir que la sucesión de Estados es una situación propia del derecho internacional en la cual un Estado es reemplazado por otro en sus derechos sobre la administración y gobierno de un territorio, pero sufre todo cuando el Estado sucesor asume las responsabilidades propias del Estado predecesor en cuanto a sus relaciones internacionales y sus obligaciones en otros Estados. Esto quiere decir que si un Estado X quiere ejercer soberanía sobre otro Estado Y, este Estado, el Estado X, le cede cierta parte de terreno donde el Estado que va a tomar el poder, ese Estado está obligado a hacerse cargo de las responsabilidades propias, tanto administrativas como territoriales y en temas de soberanía también. Los dejo con mi compañera. Muchas gracias, Cristian. Yo voy a continuar hablándoles sobre la sucesión de Estados. Y la verdad que la sucesión de Estados se trata nada más y nada menos de recibir o ceder obligaciones y derechos, pero también incluye dentro de estos conceptos diversos elementos como propiedades, propiedades. Hola, se cortó o continuamos. Cristian. ¿Está bien? Ok, bien, disculpen. Les decía como propiedad de bienes muebles o inmuebles, también inclusive lo que es el ejército, ¿verdad? Los créditos que pueda tener un Estado o seguir a sus deudores también, con referencia a préstamos financieros que se les han hecho. Como todo esto se fue dando, era importante que se reglamentara lo que era la sucesión de Estado. Es por eso que en 1978 se realiza la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, y esta entra en vigor el 6 de noviembre de 1996. Un ejemplo que puede ser fácil de
de conocer para todos fue el de 1991, ¿verdad? Cuando se disolvió lo que era la Unión Soviética, en donde pues se vio quiénes eran los que se iban a quedar con quiénes iban a asumir las deudas que tenía lo que era la Unión Soviética, quiénes iban a tener qué obligaciones o qué derechos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la Unión Soviética se dividieron edificios históricos, colecciones artísticas, reliquias, inclusive, como les decía, el material de guerra, los aviones, los tanques, los buques, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que ver en el cambio de cuando se hace lo que es la sucesión de los estados. ¿Puede continuar con la siguiente diapositiva, por favor, compañero? ¿Qué modalidades de sucesión son las que existen? Pues tenemos lo que es la absorción, descolonización, disolución o desmembramiento, fusión o integración y secesión. ¿Qué es la absorción? Pues la absorción es pues simplemente cuando un estado absorbe a otro, ¿verdad? Por ejemplo, la reunificación de Alemania. En lo que es la descolonización, pues es algo bastante conocido cuando algún país era una colonia de otro estado y se independiza, ¿verdad? Tenemos también la disolución o desmembramiento. La disolución es cuando un estado se hace varios sujetos, como en el caso que les mencionaba de la URSS, o por ejemplo en Checoslovaquia, que se nacieron dos estados nuevos, que es Eslovaquia y República Checa, o por ejemplo Yugoslavia, que se dividió en varios estados nuevos, que son Serbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Kosovo, Macedonia del Norte, ¿verdad? Por ejemplo, también está lo que es el desmembramiento, que es cuando una parte de un estado es absorbida por otro, como por ejemplo el caso de Texas, que pasó a ser parte de lo que es Estados Unidos. Está lo que es la fusión o integración, ¿verdad? Es cuando un estado forman un nuevo sujeto, ¿verdad? Como por ejemplo la fusión de Egipto con Siria para formar la República Árabe Unida. Y por último tenemos lo que es la secesión, ¿verdad? Que es cuando se separa parte del territorio de un estado para formar un estado nuevo. Hay un caso reciente que es el de Bangladesh en 1971 y Eritrea en 1993. Esos son dos casos que no prosperaron, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con lo siguiente, de la siguiente diapositiva. Los efectos de la sucesión, ¿verdad? ¿Cuáles son? Respecto a la población, economía, los actos jurídicos y los tratados internacionales. Pues respecto a la población, pues obviamente cuando hay una sucesión de estado, ¿qué pasa con la población? Pues tiene que cambiar su ciudadanía, ¿verdad? La nacionalidad, perdón, cambia la nacionalidad. En cuanto a lo que es el ámbito económico, lo que les venía mencionando es que se van a ver los bienes públicos se transmiten al estado predecesor, pero la deuda no están obligados a pagarla, ¿verdad? La deuda pública. Ellos decidirán si la pagan o no la pagan, ¿verdad? Pero no es su obligación. Respecto a los actos jurídicos de orden interno, todas las sentencias que haya emitido el anterior o el sucesor Estado, no está en la obligación el predecesor de darle seguimiento ni de llevarlas a cabo, ¿verdad? También deberán de tomar ellos a consideración lo que estimen pertinente y según el convenio de Viena citado respecto a los tratados internacionales, su sección respecto a la parte del territorio. Pues aquí lo que se da es que rige la regla de la movilidad del territorio en el ámbito territorial del tratado, ¿verdad? Que dejan de estar en vigor los tratados del predecesor y entran
y entran en vigor los del sucesor. El otro que dice nacimiento de un estado por el hecho de la sucesión, aquí se da lo que es la regla llamada tabla rasa. Y esta regla consiste en que el estado recién independiente no está obligado a ser parte de los tratados que estaban en vigor con anterioridad. Y la tercera, lo que es la unificación y separación de estados, rige la regla de la continuidad, por lo que se transmiten los derechos y obligaciones derivados del tratado del estado predecesor y al sucesor o sucesores. Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su entendimiento nuestra participación. Muchas gracias, compañeros, abogado. Buenas tardes.